realizaremos un ejercicio de tuberías y canales. Mi nombre es Hernán Sebastián Hernández Uricochea, estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Santo Tomás. Para dar inicio al desarrollo del ejercicio, vamos a tener en cuenta algunos conceptos básicos. Sí, en este caso pues va a ser la caída de presión y la pérdida de carga, ¿no? Es importante aclarar que estos dos factores, estos dos conceptos se usan en tuberías con flujo interno, ¿sí? Tuberías fluidos que tienen un volumen de control, ¿no? Entonces es importante saber que el fluido en estas aplicaciones usualmente se fuerza mediante un ventilador o una bomba a través de la sección del flujo, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta el factor de fricción, ¿sí? Que este va relacionado directamente con la caída de presión, ¿sí? Y la pérdida de carga durante el flujo a través de la tubería. La caída de presión se usa pues para determinar la potencia necesaria de bombeo en caso de que el flujo no lleve suficiente fuerza, ¿sí? También es importante tener en cuenta que en los sistemas de tuberías hay diferentes diámetros, estas pueden ir unidas entre sí, ¿cierto? Con uniones o codos, y también pueden haber válvulas para controlar el flujo, y estos pues tienen factores eh, que pueden alterar la velocidad del flujo y que se deben tomar en cuenta en el ejercicio, ¿sí? Otro concepto pues importante, la pérdida de carga, ¿sí? Que es la altura de presión adicional que el fluido necesita para elevarse utilizando una bomba, ¿sí? Esto con el fin de superar las pérdidas generadas por la fricción. Cuando ya se conocen estos dos factores importantes, eh, se procede a hacer el cálculo de la potencia necesaria de, de bombeo que se requiere para hacer llegar el fluido a donde nosotros lo queramos. Entonces, para dar inicio, vamos a solucionar el siguiente problema. Un granjero debe bombear agua a 70 grados Fahrenheit de un río a un tanque de almacenamiento de agua cercano y emplea una tubería plástica de 125 pies de largo y 5 pulgadas de diámetro, con 3 codos suaves embridados de 90 grados. La velocidad del agua cerca de la superficie del río es de 6 pies por segundo, y la entrada de la tubería se coloca en el río normalmente a la dirección del flujo de agua para sacar ventaja de la presión dinámica. La diferencia de elevación entre el río y la superficie libre del tanque es de 12 pies, para una razón de flujo de 1.5 pies cúbicos sobre segundo y una eficiencia de acoplamiento bomba-motor de 70%. Determine la entrada de potencia eléctrica necesaria para el acoplamiento bomba-motor. Entonces, aquí ya tenemos el esquema pues del problema, ¿sí? Entonces, como primera medida, planteamos la ecuación de Bernoulli y miramos las variables que podamos cancelar para que nos quede más fácil resolver el ejercicio con menos incógnitas. Eh, entonces, tenemos allí un alfa que es equivalente a 1. Este alfa es el valor, ¿sí? El factor de corrección de energía cinética, que es 1, ¿cierto? Eh, es importante tener en cuenta que en el punto 1 y el punto 2 eh, nuestro fluido está sometido a la presión atmosférica, así que en este caso vamos a cancelar la presión atmosférica 1 y la presión atmosférica 2, ¿sí? Al otro lado de la ecuación. En el punto 1 vemos que la altura, esa se toma como la altura inicial, así que Z1 también se calcula.
se cancela, perdón, se cancela. Y finalmente al lado izquierdo del igual nos quedamos solamente con el factor de corrección de energía cinética, la velocidad 1, que esa la tenemos, y eh, pues el factor de la bomba. Y al lado derecho ya decimos que la presión y la velocidad se cancela porque en el punto 2 no hay velocidad y no tenemos turbina, así que esta también se cancela. Finalmente nuestra ecuación para comenzar a trabajar es alfa 1 por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por la altura de la bomba igual a la altura 2 más la pérdida de carga. Teniendo en cuenta esta ecuación, vamos a comenzar a trabajar. Entonces, pues la pérdida de carga total, ¿sí?, sería igual a la pérdida mayor menos la pérdida menor. Esto también se puede expresar como el factor de fricción de Hallan, ¿sí?, por la longitud sobre el diámetro más la sumatoria de los factores de pérdida por cada uno de los accesorios que hay en el sistema, por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Luego de esto, pues podremos calcular la velocidad fácilmente, ya que esta no va a variar en todo el sistema porque el diámetro de la tubería es constante. Entonces vamos a tener un mismo diámetro y una misma razón de flujo volumétrico para toda la tubería. Entonces pues calculamos la velocidad, que es razón de flujo volumétrico caudal sobre el área del sistema. Entonces tenemos que es unos 0.5 pies cúbicos sobre segundo sobre pi por 5/12 al cuadrado sobre 4. Esto nos da una velocidad en el sistema de 11 pies cúbicos, 11 pies sobre segundo, 11 pies sobre segundo. Luego de esto, vamos a calcular el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Para hacer el cálculo de estos dos parámetros es importante tener en cuenta que la densidad y la viscosidad del agua a 70 grados Fahrenheit es, como densidad tenemos 62.30 libras masa sobre pie cúbico y como viscosidad tenemos 2.360 libras masa sobre pies por hora, que esto lo podemos expresar también como 6.556 por 10 a la menos 4 libras masa sobre pie por segundo. Y tenemos el factor de rugosidad relativa para acero galvanizado, que lo podemos ver en la tabla aquí, que es de 0.0005. Entonces pues vamos a hacer el cálculo respectivo del número de Reynolds con los datos que ya tenemos, y en este caso nuestro número de Reynolds es de 435.500, el cual es un flujo que es mayor a 4000, lo que quiere decir que es turbulento, y la rugosidad relativa, que es igual a 0.0012. Siguiente a esto, con el número de Reynolds calculado, vamos, y la rugosidad relativa, vamos a calcular el factor de fricción con la ayuda del diagrama de Moore. Entonces ubicamos la rugosidad relativa en el eje Y el orden del número de Reynolds en el eje X, ¿sí? Y vamos a ver que nuestro factor de fricción es aproximadamente de 0.0211. Este pues se puede hacer más preciso por iteraciones, ¿no? Es otra forma de hallar nuestro factor de fricción. Aquí vamos a calcular la pérdida de carga por la de entrada, por los accesorios, ¿sí?, y por la salida, ¿no? Entonces, nuestro problema podemos despreciar la pérdida de carga de entrada. Tenemos
un factor de pérdida por los accesorios que son los codos de 90 grados, ¿sí? Que este sea como 0,3 por 3 que son los tres codos que hay en el sistema, y un factor de salida que es igual a 1, así se toma en cuenta para tener como pérdida de carga total 1,9, ¿cierto? Entonces, eh, esta es pérdida de, bueno, pérdida de carga total por accesorios. La pérdida de carga final eh, se calcula ya con la ecuación que dije anteriormente, el factor de fricción por la longitud sobre el diámetro sobre la sumatoria de la pérdida de carga por accesorios por la velocidad al cuadrado sobre 2 es la gravedad. Y vamos a ver que esta pérdida de carga final es de 15,5 pies. Bueno, vamos a calcular eh, la pérdida de carga de la bomba, ¿no? ¿Sí? Para ver cuánta potencia se requiere. Entonces vamos a ver que es la altura 2 por la que la pérdida de carga final allá anteriormente, menos la velocidad 1 al cuadrado sobre la gravedad. Y esta nos da un valor de 26,9 pies. Siguiente a esto, ya podremos calcular eh, la potencia necesaria que necesita nuestra bomba para vencer todas las pérdidas y llevar el agua desde el punto 1 hasta el punto 2, ¿cierto? Entonces, como podemos ver la ecuación, es el flujo volumétrico por la densidad por la gravedad por la altura, ya anteriormente la altura de la bomba, sobre eh, la eficiencia que tiene el acoplamiento de la bomba con el motor. Luego de esto utilizamos los factores de conversión. Una libra fuerza es equivalente a 32,2 libras masa por pie sobre segundo al cuadrado, y un kilovatio que es igual a 737 libras fuerza por pie sobre segundo. Finalmente, haciendo los cálculos, obtenemos que la potencia requerida por la bomba es equivalente a 4,87 kilovatios. De esta forma finalizamos el ejercicio. Gracias por la atención.